Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Lo que Francia nos dejó, un podcast sobre la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo de Francia 2019. Una charla íntima con las integrantes del plantel, repasando los momentos y las historias que dejó el Mundial. Este podcast es una producción del Femenino, y si querés saber más sobre nuestro proyecto, por favor visita nuestra web www.elfemenino.com.ar. Este capítulo de Lo que Francia nos dejó es presentado por Dr. Birra, la birra sana. Mariana Larroquette tiene 27 años y nació en Ituzaingó. La jugadora de Guayurquiza es una de las tantas responsables de la presencia argentina en Francia, tras haber convertido el primer gol de la serie del repechaje ante Panamá. La goleadora de los últimos 2 campeonatos del fútbol argentino disputó los 3 partidos de la fase de grupos con la camiseta número 19. ¿Cuándo crees que se gestó el proyecto o el deseo o la ilusión y el camino a Francia 2019? Bueno, yo creo que se hizo a lo largo de la Copa América. Creo que esa unión en base a todas las cosas que nos faltaban, creo que ahí empezó la ilusión de poder creer en nosotras mismas, en las que habíamos viajado, en las que habían quedado afuera, esa ilusión de decir, en el primer momento era pasar la fase. Y creo que desde el minuto cero el equipo, tanto las de afuera como las de adentro, se notaban unidas, y creo que eso también nos hizo ilusionarnos. Y bueno, una vez que pasamos de ronda, creíamos que no estaba tan lejos el sueño que teníamos, si bien queríamos entrar de una, pero bueno, creo que también todo lo que pasó a raíz de lo que fue el repechaje, creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Sin dudas el golpe anímico de perder con Chile fue como muy fuerte y muy doloroso para el grupo, pero Agustina Barroso me decía que de alguna manera ese dolor lo compensaron con lo que significó la clasificación a través del repechaje, un poco como que se balanceó todo lo que sufrieron en ese vestuario después del partido con Chile en la Copa América, cuando vino el momento del repechaje. Sí, realmente fue doloroso, pero bueno, como te digo, el repechaje también sirvió a nivel visualización. Creo que de ese lado hay que verlo del lado positivo. Nosotras no imaginábamos nunca que íbamos a llenar una cancha, mucho menos que íbamos a ganar 4-0. Y creo que ahí se vio reflejado que realmente merecíamos estar en el Mundial. A priori, cuando tal vez estaban esperando saber contra quién se enfrentaban, Panamá no era una de las opciones y había como mucha especulación sobre cuál iba a ser el rival. ¿Te acordás cómo fue esa espera y esa especulación de decir, bueno, a ver quién nos toca en el repechaje? Sí, yo me acuerdo que como si fuese ayer, que estaban mirando las eliminatorias de CONCACAF, y creía en todo momento que iba a ser Jamaica, nunca esperé que iba a ser Panamá. Creo que también de parte de todas pensábamos eso, mismo el cuerpo técnico, así que fue una sorpresa. No era un equipo que veníamos mirando, estábamos mirando mucho a Jamaica, pero bueno, también, como decís vos, vivirlo acá en el país fue totalmente distinto. Sabíamos que estábamos acá en el predio, que si bien estaba la familia cerca, no la veíamos mucho durante ese tiempo porque estábamos concentrando. Y fue algo realmente especial porque nadie había vivido eso, salir del predio y ir a una cancha que la teníamos a media hora, y cruzarse a la gente en el camino, y todas esas cosas que por ahí nunca habíamos vivido. Y la clasificación en Panamá desata un festejo alocado en el lobby del hotel que incluye un trencito. ¿Te acordás de los festejos en Panamá? Sí, me acuerdo que estaba el Chiqui. Creo que la confianza con el Chiqui la agarramos de un día para el otro. Creo que eso también ayuda muchísimo, que él sea cercano a nosotras y que encima vaya a ver nuestros partidos. Creo que no sé si alguna vez había pasado que el presidente de la AFA haya visto un partido de fútbol femenino, así que creo que él también se sintió un poco parte de esos festejos. ¿Qué les decía Carlos? ¿Cómo planificaron el partido con Panamá?
esto, ¿no? Tal vez el cuerpo técnico tenía otro rival en la cabeza y la clasificación y el torneo de CONCACAF termina dando que el rival era Panamá. ¿Cuál era la previa, la manera de jugarle? Y si tal cual lo que por ahí se planificó en la previa terminó sucediendo en el partido, o el partido fue algo totalmente inesperado, porque el resultado fue, sobre todo en Buenos Aires, fue muy categórico. Un 4-0. Bueno, como te dije, veníamos mirando a Jamaica y de un momento al otro tuvimos que pasar a ver a Panamá. Sabíamos que tenía algunas jugadoras que eran desequilibrantes, pero eran muy a nivel individual. Creo que más allá de lo que podíamos haber observado de Panamá, lo que jugó en ese momento fueron las ganas y el empuje que teníamos desde afuera, desde todos lados. Eh, pero, pero creo que se dio como se planificó, buscando sus puntos débiles y también, bueno, aprovechando todo lo que tiene Argentina. ¿Qué pasaba por tu cabeza habiendo logrado el objetivo de poder clasificar a un mundial? No, bueno, fue un sueño cumplido, pero bueno, todavía faltaba viajar, faltaba quedar en esa lista. Uno nunca sabe lo que puede pasar en el medio. Muchos de nosotros también, después de Panamá, tuvimos la Copa Libertadores y queríamos dar todo por el club. Y bueno, también surgió en ese momento que alguna compañera se lesionó y no pudo viajar al Mundial, así que no sabíamos quién podía estar y quién podía quedarse fuera. Pero bueno, realmente fue un sueño decir, bueno, hasta acá logramos esto de estar en el Mundial y a la que le toque después lo aprovechará desde el otro lado. Creo que a muchas me ha pasado eso de haber estado en el repechaje y no poder estar en el Mundial, pero bueno, creo que también son cosas de la competencia que tiene el deporte. Pero bueno, el sueño todavía no estaba del todo cumplido porque realmente lo íbamos a cumplir cuando estemos en Francia. Aparte, de alguna manera, la euforia y el festejo dura muy poco, porque al mes siguiente viene el sorteo, se definen los grupos y además de toda la incertidumbre, ¿no? De esto de saber si estabas finalmente o no en la lista de 23, además tenés los nombres propios y saber quiénes iban a ser los rivales de Argentina. ¿Te acordás cómo fue también palpitar el sorteo? Por ejemplo, Bonce me dijo que se fue a una cafetería porque ya estaba en España, Tina también, Vanina recordó que estaban hablando por el grupo. ¿Te acordás cómo fue en la previa del sorteo y cómo fue el momento del sorteo de los rivales de Argentina? Sí, me acuerdo que bueno, estaba en mi casa con mis papás y lo estábamos mirando los tres y bueno, íbamos diciendo, no puede ser, este grupo es muy fácil, por otros grupos, no por el nuestro, claramente. Y bueno, estábamos ahí haciendo un poco de mala sangre y a la vez calculando qué equipo nos podía llegar a tocar, ¿viste? Por el tema esto de los continentes, que no se puede repetir, qué sé yo. Pero bueno, en ese momento no me pareció decir, bueno, qué imposible este mundial, porque bueno, también confiaba en el grupo y en el equipo que habíamos hecho previo al mundial. Creo que tenía mucho potencial desde lo que es el nivel equipo. Si vos bien sos delantera en tus equipos, en la selección por ahí estás más de 8 y es un puesto con el cual Carlos te tiene como muy identificada, pero ya te sentías, sobre todo en el final de los entrenamientos, en esta parte previa, en esta última parte de los entrenamientos ya antes de la lista, ¿ya te sentías adentro o estabas como diciendo, bueno, acá puede pasar cualquier cosa? No, bueno, en cuanto a lo que puede pasar cualquier cosa, es el tema de las lesiones. Y creo que, no sé si muchas nos medíamos en los entrenamientos previos. Yo soy una de las que no tiene cabeza y no me importa nada en el entrenamiento. No de ir a golpear, ¿no? Pero por ahí golpearme sola de torpe. Pero creo que sí, me sentía por ahí con un piecito adentro, más que nada por la Copa América que había hecho, porque venía jugando los partidos amistosos, las fechas FIFA, y además también teníamos el partido de despedida en San Luis, y bueno, medio como que ya se iba parando un equipo, y de ese lado por ahí sí me veía adentro, o quizás era la otra de pensar, bueno, me está terminando de probar y se está terminando de convencer conmigo o con otros jugadores.
Llega el momento, finalmente da la lista y que también fue un momento muy difícil porque de la misma manera que tal vez muchas tenían la euforia y la felicidad de haber confirmado que iban a participar de un mundial, también era la negativa para algunas compañeras de ustedes que habían compartido por ahí todo el ciclo, como vos decías antes. Digo, ¿fue como un sinsabor el momento de conocer la lista? Sí, la verdad, para mí es el peor momento que le puede tocar a un deportista a nivel de equipo, en la lista. Mira, yo me acuerdo que me nombró a mí y dije, bueno, listo, ya está, y dejé de escuchar, siempre me pasa, y después es como charlando entre todas, es decir, bueno, quedó esta fuera, y yo sorprendida porque ni siquiera me había dado cuenta, y después, bueno, pensar que otra, que por ahí no estuvo en el proceso, le tocó estar, pero bueno, creo que también en un deporte de equipo se valora mucho el momento de una jugadora en ese momento, digamos, no sé si se me entiende, eh, pero bueno, también sabíamos que íbamos a un mundial y bueno, había que ponerlo mejor y bueno, esa parte ya eh, le toca al técnico, nosotros no podemos decidir. Carlos habla mucho del momento de la jugadora. ¿Vos lo pudiste identificar? Sí, sí, claramente creo que estos 2 años que pasó eh, me sentí muy bien, no sé si de plenitud, porque bueno, todavía falta mucho y eso lo voy a saber cuando termine mi carrera, pero me he sentido muy bien. Quizás esperaba jugar un poco más de lo que jugué, pero bueno, eso también me sirve para hacer una revancha y pensar en el mundial que viene y ojalá me toque estar. Llegó el momento de armar la valija. ¿Qué fue adentro de la valija de Mariana Larroquette? La tablet. No iba a llevarla, no iba a llevar la Play porque ya sabía que alguien la llevaba, así que elegí llevar la tablet. Mucho no me Bien. llevé, la tablet, el mate y después, bueno, me dejé espacio para traer cosas. Llegaron a Francia y el bienvenidos termina, o el bienvenu termina siendo el doping. No lo podía creer. Igual sí, era medio obvio que dentro de 10 jugadoras elegidas en ese momento iba a estar yo, claramente. Si dentro de 2 que se sortean en un partido estoy, imagínate dentro de 10. Yo ya estaba preparada. Eh, Agustina y vos son las que tienen como los números puestos siempre con las que hay que apostar. Parece que las que corremos mucho, viste, directo al doping. Generan dudas. Tremendo porque veníamos muy cansadas, más allá de tener alguna comodidad que no habíamos tenido nunca en un viaje, pero queríamos bañarnos, comer, un viaje bastante largo. ¿Te costó aclimatarte? No, no me costó para nada. De hecho, bueno, fuimos unos días antes porque fuimos unos amistosos, pero no, realmente no me cuesta para nada aclimatarme. Eh, Sabes muy bien que duermo todo el día, así que eso me relaja. Ujú. En la previa del partido con Japón, por ahí, esto que vos contabas, ¿no? Que jugaron un par de amistosos. ¿Cómo notabas los entrenamientos? ¿Qué clima se vivía? No, realmente en los 2 partidos que jugamos eh, lo viví muy bien. Creo que estábamos todos en la misma sintonía. Por ahí ya cuando se acercaban 2 días antes de jugar, era como un poco de nerviosismo. Quizás no jugábamos tanto entre nosotros, ya era como más momento de cuidarse, de parar el equipo, de ver qué puntos débiles tenía Japón en ese momento y qué era lo que podíamos hacer nosotros. ¿Y el día previo al partido te costó dormir o también morsa? Morsa, siempre Morsa. Muy bien, muy bien. Ah, algo que le preguntaba también a las chicas, ¿tenés como el recuerdo de cuando fueron a la cancha a hacer el reconocimiento del campo de juego? Sí, sí, De, también de- de entrar al Parque de los Príncipes y decir, bueno, vamos acá, dentro de 2 días vamos a estar jugando acá. bueno, a ver esta canchita, dije, no, mentira. Sí, me acuerdo de estar entrando por el túnel y era como, bueno, salir a la cancha, que era como salir y entrar. ¿Por qué digo esto? Porque es entrar a otro mundo, eh, ponerse a pensar de todo lo que habíamos pasado para llegar ahí y bueno, después también pensar de quiénes jugaban en esa cancha, ¿no? Más allá de estar en un mundial, sabíamos que ahí jugaban todas las estrellas
del masculino, y que bueno, que ahora las estrellas éramos nosotras. Era un poco como la entrada de la Play, ¿no? Yo lo dije en una nota cuando bueno, me toca debutar, dije era como jugar el modo de leyenda de la Play. Bueno, no sé si lo conocés, pero era realmente así, me sentía así. Viene la previa, viene el partido con Japón, y ese vestuario, esa previa de vestuario, ¿la viviste distinta o ya querías que llegara la hora? Eh, Realmente todo muy nuevo, porque si bien Conmebol te exigen horarios y más o menos son flexibles, FIFA no es para nada flexible, así que había que cumplir eh, con esos horarios. Y no sé, te decía a las 3:01 tenés que estar en la cancha, era a las 3:01, no era a las 3 ni a las 3:02. Eh, lo mismo pasaba cuando llegábamos, cuando entrábamos al vestuario, y ahí sí fue todo una locura, más allá de haberlo conocido el día anterior. Un vestuario que era casi más grande que la casa donde vive cada una, o sea, imagínate la dimensión que tenía ese vestuario. eh, y ver todo ordenado, preparado, un vestuario con televisión, nunca me había pasado en mi vida. Son pequeñas cosas que nosotras vivimos y no podemos creer, y, y después pensamos cómo el masculino esto lo tiene todos los días y ni siquiera se fija en esos detalles. En el momento de comenzar el partido, nosotros estamos viendo en la transmisión o mismo en la cancha, por la transmisión se ve por ahí a las 11 titulares abrazadas, arranca el himno y explotan. ¿En el banco qué pasaba? Pasaba lo mismo, ¿eh? No nos veíamos, pero pasaba lo mismo. No, bueno, ahí como te digo, más que nunca están los sentimientos y ponerse a pensar de nuevo todo lo que habíamos pasado, y que ya está, quedaba un minuto para cumplir realmente el sueño de estar jugando el mundial. No sé si te pasó a vos, pero por ahí también algo que me contaban tus compañeras, esto de recibir mucho consejo de, bueno, hagan lo mejor que puedan, no se coman muchos goles. Tal vez no era el consejo que ustedes esperaban recibir. No, bueno, sabíamos que era realmente difícil el mundial, pero creo que ninguna fue con la cabeza de decir nos vamos a comer 80 goles, porque no estábamos en esa situación de ver un equipo que realmente podía recibir todo eso. Eh, Tampoco teníamos las ínfulas de decir, bueno, le vamos a ganar a Japón, porque no, también somos realistas. Eh, pero bueno, creo que ninguna se dejó llevar por todo lo que nos decían, y en ese momento salimos a jugar de la misma manera que lo hacemos en Sudamérica. Si bien tuvimos muchos recaudos, porque bueno, Japón no es lo mismo que, no quiero nombrar ningún país porque va a quedar mal, pero bueno, no es lo mismo. Eh, pero bueno, volviendo, no nos dejamos probar por lo que nos dijeron, eh, y creo que lo hicimos bastante bien. El partido con Japón es tal vez la muestra de carácter más importante que tiene la selección argentina en el Mundial, donde se planta y demuestra que podía jugarle de igual a igual a un campeón del mundo. Y por otro lado, también imagino que para vos como delantera tenías que confiar y creer en el planteo, porque digo, era un planteo 100% defensivo, con una sola jugadora en la punta, estabas convencida, era lo que había que hacer. ¿Lo volviste a ver? ¿Qué sensaciones te genera el partido? Mira, el único partido que volví a ver fue el de Escocia, y creo que casi me agarró un paro cardíaco. Pero bueno, o sea, yo me acuerdo de los partidos, tengo bastante memoria. Yo, Mariana Larroquet, quizás hubiese jugado de otra manera y quizás sí me hubiese comido 5 goles. Pero bueno, en ese momento creo que hay que confiar en lo que dice el técnico, más allá de las diferencias que puedo tener yo en este momento, de decir que hubiese jugado de otra manera y quizás me iba peor. O sea, lo tengo muy claro. Pero bueno, estoy hablando de una jugadora que estuvo ahí y obvio que iba a querer jugar. Eh, Más bien con todo lo que venía haciendo para poder estar, pero bueno, también son cosas del juego y que a cualquiera le pasa, así que sabía que en algún momento iba a tener la oportunidad, más allá de que yo la quería ya.
En el segundo tiempo, cuando entras, vuelve como un poco o un intento de este esquema, ¿no? De la Copa América, donde vos te vas un poquito más y empezás como a tomar un poco más de protagonismo, pero era muy difícil poder encontrar también un hueco para pasar. No solo encontrar un hueco para pasar, encontrar a otra compañera, o sea, creo que fue un equipo largo y ancho y por ahí desde ese punto no nos podíamos encontrar y más allá del nivel de Japón, que bueno, que tenías la pelota y creo que tenías tres encima. Eh, de ese lado sí, bastante fastidioso, difícil porque, bueno, como delantera obvio que voy a querer atacar, pero bueno, me acuerdo de una jugada que terminé en la línea de fondo nuestra, o sea, no sé si fui tan delantera. Pero bueno, también era esto, ¿no? Lo que vos decís, que tal vez el planteo, si el planteo se modificaba un poco, que en definitiva, no, o sea, si bien desde el inicio no era lo que se había querido con Inglaterra, porque el planteo que se proponía era el mismo, Inglaterra jugó distinto y se generaron tal vez algunos espacios, lo que terminó envalentonando a Argentina a animarse a ir a buscar y termina de contra perdiendo 1-0. ¿Lo viste así? ¿Lo analizaste así? ¿O dijiste, bueno, cómo lo balanceás? No, yo en ese momento lo vi como un error. De hecho, creo que si lo vuelvo a ver, lo veo como error. Me acuerdo que teníamos los cinco muy arriba, habíamos salido de contra, si mal no me acuerdo, y Sí. perdimos una pelota en 3/4 y bueno, ya con los 2-5 muy arriba se veía venir lo que podía pasar y bueno, terminó pasando, pero bueno, también creo que el que no arriesga no gana. Eh, por ahí no sé si fue la forma de arriesgar, pero bueno, es un partido, se dio así y creo que si no hubiese sido porque nosotras arriesgamos, por ahí ellos no podían hacer ningún gol. Hay como algunas historias o microhistorias que se fueron dando dentro de los partidos o en las previas. En el partido con Japón hay una microhistoria que es la paleta de Aldana, que le vuelan una paleta. ¿Te acordás de la situación, del momento? ¿Lo vieron de toque? ¿Vieron cuando se acerca al banco que le habían volado el diente? No, yo realmente no lo vi, no pensé que había sido un diente y bueno, estábamos sentadas ahí y viene el doctor y dice, le volaron el diente, lo tengo acá en la mano, ¿qué? Le digo. Y sí, resulta que lo tenía en la mano porque después iban a ir al dentista y se lo iban a pegar, pero no la vi hasta que terminó el partido. O sea que el doc le recuperó, o sea, recuperó el mismo diente. Yo pensé que le habían puesto otro, no sé, algo, una partecita, como se lo sellaron. Eso no lo sabía. Sí, porque cuando Ali la golpean, ella automáticamente se pone la mano en la boca y ahí siente que tiene el diente en la mano y bueno, después se lo termina dando al doctor. Qué tremendo. Después del partido con Japón, viene el viaje a Le Havre y en el reconocimiento del campo, de la cancha en el estadio de Ocean, ustedes se cuelgan todas del travesaño. ¿Cómo fue? Hay una foto que circuló bastante por eso y incluso después termina la gente de seguridad pidiéndoles que por favor se bajen. ¿Quién fue la gestora de esa idea? ¿Te Mira, acordás? me acuerdo que estaba yo y, como siempre, en todo el quilombo, y otra más. No me acuerdo de quién era. Y de repente estábamos todas colgadas del travesaño y de hecho veíamos cómo el travesaño se doblaba, eh, bastante de plástico el arco, no sé de qué material sería, pero sí me acuerdo que después a raíz de eso fue como todo el mundial, colgadas del travesaño, todos los comentarios que siempre recibimos, ¿no? ¿Qué pasaba en casa y qué te pasaba a vos siendo una jugadora que aparte siempre fuiste muy protagonista? ¿Cómo, cómo recibías esta vuelta de lo que estaba pasando en el Mundial? No, mi casa hablando de mis papás, la verdad es que siempre fue todo muy positivo, pero lo que yo noté fue después del partido de Escocia que me llegaban videos, por ejemplo, de mis compañeros del profesorado viendo el partido en una pantalla gigante, en medio de una clase, todos gritando, después videos de la gente que se paraba a ver el partido en la calle directamente, en esas
casas donde venden televisores, en los bares. Creo que después de ese partido todas nos dimos cuenta de lo que habíamos logrado a nivel visualización y a nivel selección, cosas que nunca habían pasado, que Argentina meta 3 goles en el Mundial y encima termine empatando un partido que iba perdiendo 3-0. Ese partido tiene también algo que a mí me generó mucha reminiscencia de la Copa América, que Flor toma un poco más de protagonismo, termina siendo como por ahí más de creación y obviamente empieza a asociarse muchísimo más con vos. ¿Qué cambió en ese momento en el esquema? ¿Se nota la diferencia? ¿Vos lo notás dentro de la cancha o en realidad seguía siendo muy pesado dar vuelta al resultado? Yo creo que en ese momento cambió la cabeza de todas, decir, bueno, vamos perdiendo 3-0, perdido por perdido, ya está, ataquemos, y si nos comemos nosotros creo que da lo mismo, si total estamos perdiendo. Pero sí se notó mucho cuando entra Nigri y se empiezan a generar espacios, asociaciones, esto que decías que Gonzo se empezó a asociar conmigo, y bueno, creo que fue muy positivo de ese lado el cambio también, porque teníamos otra referencia arriba y nos vino muy bien. A los 15 minutos de comenzado el partido con Escocia, viene la jugada más alta de ese primer tiempo de Argentina, que es el cabezazo que da en el travesaño y que hubiera cambiado el ritmo del partido y el rumbo del partido por completo. ¿Te acordás de ese momento? Sí, me acuerdo de ese cabezazo como si fuese hoy. Me acuerdo el momento en la cancha cuando Juan se llevaba la pelota y miró al área, me miró a mí porque siento que hubo una conexión en la mirada y dije me la va a tirar y bueno, fui convencida al lugar donde iba a caer la pelota y bueno, cuando cabeceé y pegó en el travesaño, te digo, fue ese sonido uno de los peores de mi vida, pero bueno, gracias a eso también después se dio todo lo que se dio, así que un poco confiaron en el destino, pero me acuerdo como si fuese hoy el sonido de ese travesaño que como dije antes era un palo y un travesaño medio raro porque parecía de plástico, así que no sonó como los palos y los travesaños que conocemos acá en Argentina. Uno de los momentos, tal vez una de las remontadas más históricas dentro de incluso de los mundiales de la FIFA, y por eso siempre quedará en la historia, pero también es un sabor muy amargo porque la jueza termina el partido cuando, si todas decían esto, ¿no? Si me da 5 minutos más lo ganábamos. No, aparte que ni siquiera nos dimos cuenta cuando terminó el partido, o sea, los dos equipos estábamos como diciendo que ya terminó. Se parecía que en ese momento ella era la única que quería que termine el partido, no se tomaron en cuenta los minutos adicionales, las 2 veces que hubo VAR, por ahí, de ese lado que vos decís, sí, si nos daban 5 minutos más, yo creo que lo ganábamos, pero bueno, no podíamos creer cómo había terminado el partido en ese momento. En el momento de los penales, cada una estaba haciendo algo distinto. En el momento de la previa del penal de Bonce, dan por VAR que finalmente era penal, viene el momento de patearlo, Flor, ella cuenta que mientras que estaban todas mirando, algunas miraban a la árbitra, otras hablaban en el banco, otras se largan a llorar, otras hablaban entre ellas y Flor va derecho a buscar a una alcanzapelotas y a pedirle la pelota para patear. ¿Vos qué estabas haciendo en el momento ese de la decisión? Yo me acuerdo cuando Flor agarra la pelota y le digo, ¿lo pateás? Y me dijo, sí, lo pateo, le dije, listo, dale con todo. Y me acuerdo que en ese momento me quedé en la media luna y bueno, patea el penal, se lo ataja, ni siquiera llegó a reaccionar para enrojar el rebote y de repente VAR de nuevo. Y dice, no, acá no me tengo que quedar. Me fui a la mitad de la cancha y me quedé arrodillada hasta que entró la maldita pelota y creo que llegué primera a abrazar a Flor y me metí la corrida de mi vida desde la mitad de la cancha. Viene este momento tal vez un poco que las descoloca a todas y cuando termina el partido y sucede esto, ¿no? Que no terminan de entender,
las escocesas empiezan a llorar desconsoladamente y vos vas de alguna manera a consolarlas, más allá de por ahí que ustedes ya estaban totalmente desorbitadas por lo que había pasado. Cuando baja un poco, se te ve yendo a abrazar a una de las chicas de Escocia. Fue como, bueno, ya está, terminó el partido, estamos en la misma porque las igualó no solo el resultado, sino la sensación que tenían ambas. No creo que nos hayan igualado las sensaciones, por ahí nosotros estábamos un poco más contentas, por así decirlo, por lo que había pasado, y bueno, ella ahora sí creo que tenía la posibilidad de pasar. Creo que es bastante duro y no 3-0 y que te empaten y que encima te dejen afuera y que ese equipo también quede afuera. Pero bueno, me acuerdo en ese momento que sí, que las fui a abrazar y mucho inglés no sé. Y traté de hacerlo, ¿Qué le dijiste? Traté de hacerlo a mi manera, ahí con un abrazo, y bueno, que se di cuenta que nada, que ya estaba, que iba a pasar, y me acuerdo que le dije que cambiamos la camiseta y después se la terminé cambiando. Un poco la distraje, ¿viste? Claro, muy bien. La estrategia. Hubo como, más allá de por ahí estos momentos que son como los más altos, hay otros que por ahí pasaron desapercibidos y en realidad es preguntarte por ahí, salvo estos momentos que conocemos todos, si hay alguna otra historia que, no sé, una cábala, un momento particular en los entrenamientos, algo que te parezca que también reflejaba lo que ustedes significaban como grupo y que de alguna manera había dado esta selección como resultado. Digo, ¿dónde encontrabas el gen de esta selección? ¿Dónde se veía el gen de esta selección? No, yo creo que se veía más que nada en los partidos. En los entrenamientos, ya en competencia, era muy difícil que todo el plantel lo entrene de manera conjunta, digamos, porque bueno, estaban los que habían jugado 90 minutos, que se tenían que recuperar, si bien había más descanso entre partido y partido, pero era difícil de que estemos todas juntas. De ese lado por ahí era bastante feo, así me haya tocado estar de un lado del otro, me parece que es feo para todo el grupo no poder compartir un entrenamiento, no poder reírnos de lo mismo, algunas tener que estar concentradas en lo que pide Carlos y otras, bueno, relajadas porque tienen que recuperar, pero bueno, también es parte de la competencia. Así que creo que el equipo se veía más que nada cuando arrancaba el partido y demostraba lo que había hecho durante ese año que nos habíamos preparado. ¿Y las multas? No, bueno, las multas insoportables, la verdad, estoy totalmente en desacuerdo. ¿Pero porque tuviste que pagar muchas? No. De hecho, creo que no tuve que pagar, porque también tengo la disciplina de llegar horario, bueno, de todas las cosas que se cobraban multa, pero ya en un momento era multa hasta por respirar y bueno, ahí ya se fue un poco de las manos las multas y creo que nadie terminó pagando nada. ¿Compraron algo con la plata que recaudaron? Buena pregunta. Creo que no. Porque el parlante lo compraron antes, ¿o no? No, el parlante fue un regalo, pero no, creo que no compramos nada. Bueno, ya La vendrá. plata esa. Hay que averiguar el tesoro perdido. Lo que Francia nos dejó es un tesoro de dinero que no sabemos a dónde está. No, creo que no compramos nada, pero cuando volvimos, no sé si fue de Panamá, habíamos hecho como una juntada donde comimos un poco con la plata de todas, digamos. El final del Mundial, después de por ahí que no se dan los resultados, con el partido de Camerún, tenía que jugar Camerún, tenía que jugar Chile, tenían que darse como esos empates. ¿Te daba bronca saber que no dependía de ustedes o de alguna manera todavía te daba una pequeña ilusión de saber que todavía podía haber una chance más? Me acuerdo que te crucé en el ascensor cuando terminaron los partidos, y me acuerdo de tu cara, pero digo, ¿tenías como todavía esa ilusión de decir, bueno, puede llegar a ser, puede ser? Sí, la tenía más que nada con el partido de Camerún, que bueno, terminó ahí con ese final que ya sabemos que realmente no lo podía creer, que estábamos a nada de decir, bueno, tenemos un pasito más,
ni siquiera habíamos armado las valijas, a ese nivel de ilusión estábamos. Mirá, ¿en serio? No sabía. Sí. Yo por mi parte no, las demás supongo que tampoco. Pero sí, me acuerdo y bueno, vos me viste como que después del maldito partido. Después de la definición de los partidos, ahí sí viene como una especie de cierre donde ustedes se reúnen de alguna manera para charlar entre todas y despedirse. Y fue como un momento muy desde afuera. Nosotros estábamos en el lobby del hotel esperando para poder hacer las tomas de ustedes subiendo al micro, ya emprendiendo el regreso a Buenos Aires. Y había un clima muy triste de despedida real, que después tiene un contraste muy fuerte que es la recibida en Ezeiza. ¿Te acordás de esos dos momentos y de esas sensaciones? Sí, me acuerdo también porque, bueno, era al final de un proceso muy lindo, de decir, no sé si el próximo mundial vamos a estar todas y vamos a ser las mismas y se va a quedar alguna, por lo menos. Así que de ese lado súper triste y bueno, después llegar a Ezeiza y ver la cantidad de gente que había. Nosotras cuando estábamos retirando las valijas, me acuerdo que Lulú nos decía, chicas, afuera está lleno, no van a poder salir, tengan paciencia, sé que vienen cansadas, pero bueno, hay que estar con esta gente que vino de muy lejos, que hace mucho tiempo que nos estaban esperando y que encima la recibida que nos hicieron fue tremenda. Me acuerdo de los bombos, me acuerdo del video que nos pasaron ese día, y después, bueno, caer en la realidad de salir y ver a toda esa gente y que te empiecen a pedir autógrafos y estar cada una en su pequeño mundito era realmente increíble. Me acuerdo que en un momento me frené y me puse a ver que cada una estaba en lo suyo, sacándose una foto, firmando un autógrafo, charlando, abrazando a la familia. Fue muy especial. ¿Qué te dejó Francia? Me dejó uno de los recuerdos más lindos de mi vida. No sé si tanto a nivel futbolístico, pero sí a nivel sentimientos. Todos los días era una sensación nueva, mucha adrenalina, y creo que de ese lado fue muy lindo, y ni hablar cuando me tocó jugar, que lo aproveché cada momento, como te digo, quizás los primeros minutos sí era de modo leyenda, pero después ya me olvidé y lo disfruté desde adentro y tratando de dar lo mejor siempre. ¿Te pusiste nerviosa? Digo, en esto de por ahí de decir el modo leyenda, era como una especie de, no sé, de coraza para que no te afectara lo que estaba pasando alrededor y poder estar concentrada para poder rendir mejor. No, nerviosa no, porque me acuerdo de estar haciendo la entrada en calor ya en el segundo tiempo y mirando todo el tiempo para el banco, ver cuándo me tocaba, si es que me tocaba, y todo el tiempo mirando el partido, concentrada, mirando dónde podía jugar yo y qué era lo que tenía que hacer, así que no, creo que nervios por ahí se pasan antes del partido, que uno se pone a imaginar lo que puede ser, pero creo que una vez que ya estás ahí adentro, de mi parte los nervios no están. Si tenés que elegir el mejor recuerdo del Mundial, ¿puede ser futbolístico o no? Ir a la Torre Eiffel. ¿Cómo? Ir a la Torre Eiffel. Fue zarpado eso, ¿no? También decir qué estamos haciendo acá. Sí, me acuerdo que cuando la vimos ahí, porque bueno, el primer día me acuerdo que llovía, que no podíamos ir a ningún lado, que pasamos con el micro por adelante del Arco del Triunfo, y decíamos, vamos a la Torre Eiffel, ¿para qué? Si cae una lluvia que no sabía ni te digo. Y después cuando nos dijeron, bueno, hoy vamos a salir a caminar y fuimos a la torre, también creo que es algo icónico del Mundial, que bueno, que si fuiste al Mundial tenés que ir a la torre, o sea, estás en Francia, tenés que ir a la torre. Me acuerdo que eso fue un lindo recuerdo. Después fuimos a la tumba de Napoleón, que también fue muy lindo, y en el futbolístico, bueno, me voy a hablar de partido con Escocia, fue el que más disfruté.
Este capítulo fue presentado por Dr. Birra, la birra sana. Hacé tu pedido por su cuenta de Instagram @dr.birra. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Llegamos al final. Esto fue Lo que Francia nos dejó, un podcast sobre la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo. Hasta el próximo capítulo.